Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial. Él es el ingeniero Mauricio Vega, un destacado profesional en el ámbito de la gestión de talento humano y administración, con más de 9 años de experiencia en recursos humanos y coordinaciones administrativas. Ha trabajado en diversas industrias como retail, industrial, entretenimiento, servicios y telecomunicaciones, supervisando múltiples sucursales y oficinas a nivel nacional. Su formación académica incluye un posgrado en gestión de talento humano y dirección de personal de la Universidad Andina Simón Bolívar y una licenciatura en administración de empresas en la Universidad Tecnológica Equinoccial. También posee certificaciones en prevención de riesgos laborales y ha realizado numerosos cursos de capacitación en temas como gerencia de recursos humanos, psicometría para selección de personal, gestión por procesos, seguridad industrial y salud ocupacional. Gracias a su vasta experiencia, hoy exploraremos el tema implementación de plataformas e-learning para capacitación corporativa. Con esta pequeña presentación y este pequeño resumen, Mauricio, te damos la bienvenida esta tarde. ¿Cómo te sientes en este espacio? Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la oportunidad. Me siento muy feliz, muy honrado de estar en su espacio, que es un espacio justamente para el tema de aprendizaje para todas las personas que deseen adquirir nuevos conocimientos o nuevas ideas, que lo cual es muy importante hoy en día, ya que, como yo pienso ahora, que en la actualidad la persona que no sabe algo es porque en realidad no desea, no quiere. Hay tantas maneras ahora de adquirir conocimientos en las diferentes plataformas, que bueno, ya lo vamos a ir abordando un poco el tema más adelante, pero hay muchas maneras. Ya no es tanto ahora que hay que ir a la biblioteca, buscar un libro, ver cómo entendemos, quién nos explica. Ajá, entonces es ahora mucho más fácil. Entonces, como digo, o sea, ahora el que no tiene un conocimiento que le hace falta es porque no quieres, porque ahora hay tantas herramientas para adquirirlas. Está todo a la mano, es verdad. Mauricio, en realidad tu experiencia es bastante impresionante. Sin embargo, de lo que yo puedo decir, digamos, desde la parte académica, a veces no refleja la trayectoria como tal, las historias de verdad detrás de todo este bagaje que tú tienes. Así que me gustaría comenzar conociéndote mejor y que tú mismo de primera mano nos cuentes cómo llegaste a especializarte en estos temas de plataformas y learning, de capacitaciones corporativas. Claro. Bueno, yo estudié administración en la Universidad Tecnológica Equinoccial, en la UTE. Ahí obtuve la ingeniería. Posteriormente empecé mi carrera hace ya más de 15 años, pero más en la parte de administración. Poco a poco empecé a entrar a este mundo de talento humano. Cuando empecé en una empresa pública, empecé ahí un poco a trabajar en la parte ya como especializarme en la parte de recursos humanos. Ahí vi la necesidad de empezar a tomar cursos. En ese tiempo no había mucho el tema de learning ni nada de ese tipo de capacitaciones virtuales, ni nada referente a eso. Entonces, bueno, obviamente tomaba los cursos tradicionales, capacitaciones y cosas así. Y poco a poco fui empezando a crecer un poco ya en la parte y especializándome un poco más en la parte de talento humano. Posteriormente decidí tomar un posgrado justamente para eh, especializarme, o sea, o más que nada que se vea Claro. mi experiencia reflejada en un documento educativo. Entonces, tomé Claro. un posgrado y ahí estudié lo que es la parte de gestión de talento humano y dirección de personal. ¿En qué momento empiezo a entrar este tema del e-learning, las plataformas virtuales y todo esto? Justamente fue antes de la pandemia, cuando obviamente después de la pandemia todo esto se incrementó bastante, pero antes de la pandemia yo entré a trabajar en una empresa de entretenimiento, no sé si se puede decir los nombres de aquí. Entonces, Sí, sí. sí, no hay problema. Ya, entonces empecé a entrar en una empresa que llamaba Playson, ya ahorita ya la empresa como tal no existe, después de la pandemia se salió, pero era una empresa de entretenimiento. Entonces, ahí tenía 21 sucursales a nivel nacional. El tema de las capacitaciones era súper complicado. Claro. Tocaba hacer una movilización de los capacitadores, los turnos que eran rotativos. O sea, era súper complicado el tema de la capacitación. Cuando yo entré a esa empresa, en teoría no había un plan de capacitación, o si lo había, estaba como que solo en papel, precisamente por ese tema de la rotación del personal, una, dos, el tema de los horarios que tenían. Claro. Entonces estábamos pensando cómo hacerlo. Entonces tocaba, Sí. en algunos casos de las capacitaciones las daba yo, entonces me tocaba viajar a las diferentes ciudades. Entonces yo digo, hay que verlo de una manera más sencilla. Y ahí es cuando empezamos con el departamento de sistemas a ver cómo hacer una plataforma para el tema
de cursos, capacitaciones, talleres online, y que también en base de ahí mismo salgamos el tema de las evaluaciones, que es súper importante, porque no te sirve de nada hacer una capacitación, un taller o algo, si no estás midiendo o cuantificando si en realidad les sirvió o aprendieron o sacaron algo de provecho. Entonces es súper Claro. importante las dos partes. Entonces ahí empecé este tema, se podría decir un poco novedoso antes de la pandemia, porque obviamente eh, después de la pandemia ya se popularizó un poquito esto, a pesar de que todavía hay hasta ahora un poco de resistencia en ese aspecto. Sí. Sí, nosotros nos hemos encontrado con algunos casos y definitivamente, como justo hablábamos antes del corte, ¿no? Hace falta bastante conversar sobre esto para que la gente se informe, las empresas se abran un poco más, pero sin embargo la pandemia vino a decirnos o lo hacen, porque si no era el tema de desaparecer. Justamente ese es uno de los puntos que ya, bueno, ya abordaremos más adelante. Sin embargo, a mí me gusta muchísimo escuchar el tema de tu experiencia como con una empresa tan grande en su momento, porque sí, con bastantes colaboradores, posicionada en algunos lugares, en algunas ciudades del país. Ese es precisamente uno de los beneficios, digamos, del e-learning. Ahora, ¿cómo llevarlo a cabo? El tema de tener las analíticas listas para que puedan tomar decisiones, para que sepan que realmente se capacitó, realmente se educó al personal. Todos estos temas vamos a profundizar a continuación. Y ya que estamos hablando del tema de los desafíos, me gustaría que en base a tu experiencia, nos cuentes qué desafíos has encontrado al implementar. Tú nos hablaste justamente de que habían implementado en esta empresa el tema de las plataformas e-learning, pero al principio no hay mucha información, de pronto buscas algo un poco más sencillo, más económico, pero te encuentras con desafíos en el camino, ¿no? ¿Con qué desafíos te has encontrado tú ya que has tenido estos distintos sectores en los que has trabajado al momento de implementar estos programas de e-learning? Ya, a ver, ¿qué desafíos? Bueno, cuando escuchamos, primero que nada, partamos de qué es el e-learning. A veces muchas personas no conocen bien el tema. Entonces, Sí. cuando escuchamos la palabra e-learning, nos referimos a la formación online en cualquier dispositivo digital. Entonces, eso hace que tengan, pueden ser videos educativos, leer artículos igual digitales, hacer cuestionarios, incluso el tema de cursos online, virtuales. Eso consiste realmente en lo que es el e-learning. Entonces, comparar ese modelo educativo del e-learning con las metodologías de educación tradicionales es comparar justamente como un libro electrónico a un libro de papel. Son cosas totalmente diferentes. El objetivo es el mismo. Ya, entonces, ¿qué es lo que la resistencia? Volviendo a la pregunta, es que podría decir que un poco fue la resistencia al cambio. Ese creo que fue mi mayor desafío al momento de implementarlo. Tuve O sea, con los dos experiencias. directores. Sí, exactamente, sí. Tuve dos experiencias que te voy a comentar súper fuertes en ese aspecto de resistencia, ya que el tema de la resistencia al cambio, la brecha generacional. Entonces, te pongo un ejemplo. Justamente antes de la pandemia, estos temas no eran muy comunes, como te había mencionado. Entonces, justamente en la empresa que laboraba, empezamos a implementar este sistema propio con el Departamento de Sistemas de Asociación, el desarrollo de la idea que yo más o menos tenía. Entonces, ahí pudimos lograr el tema de capacitación, sean más o menos en temas de atención al cliente, manejo de conflictos, lo cual era muy importante por el giro de negocio que se tenía. Entonces, estamos hablando que el personal, la plantilla de personal eran como 500 personas. También estaba trabajando en Mr. Joy, que de igual era entretenimiento. Entonces, todo eso era como casi 500, casi más de 500 personas a nivel nacional. Entonces, es súper difícil en esos que hay a nivel de distribuidos en diferentes provincias, es súper difícil tratar y con turnos rotativos y la rotación del personal, entonces dar las capacitaciones que hubiésemos querido. Entonces, era muy importante para el giro de negocio de ese momento y nos facilitó bastante el tema de llegar a las sucursales sin el tema de movilizarnos o ver la logística o buscar un proveedor en cada provincia. Entonces eso fue algo que fue un plus, nos ayudó bastante, la gente se identificó bastante porque eran, digamos que la parte operativa eran jóvenes, entonces sí lo pudieron asimilar. Pero tuvimos la resistencia por parte de la directiva, como tú mismo dijiste. Entonces, ya que eran profesionales, se podría decir un poco de la vieja escuela. Entonces, les gustaba este tema de la presencialidad, que haya un capacitador, que les tome la lista y que firmen, que pasen la hojita y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso no les gustaba mucho. Les gustaba más lo clásico y lo tradicional. Entonces, pero se demostró la eficiencia, la eficacia de la optimización de recursos más que nada, porque obviamente cuando el los directivos, miren, yo antes, por ejemplo, para una capacitación me tocaba contratar esto, hacer esto, pasajes aéreos, toda la cosa.
me salió un valor X. Ya, en cambio, ahorita, mire, ya capacité a toditos, estos aquí están inclusive las evaluaciones, y me costó esto. Entonces, obviamente ahí vieron la diferencia. Entonces ya empecé a tener luz verde para empezar a hacer otras cosas, inclusive ya ampliar un poco la plataforma que empezamos a hacerlo en ese momento. Pero sí fue duro al comienzo, no querían, no estaban como que decían, no va a servir, no van a haber resultados, y se empezó a ver resultados. Inclusive nos ayudó a bajar la rotación del personal, porque al personal no le Ay, qué gustaba. interesante. Sí, nos ayudaba. Fue parte de este tema también de un plan de beneficios que implementamos, porque ya la gente no tenía que a veces ir en su día libre a hacer. O sea, y Ah, tenían que ir a su día libre al lugar donde íbamos a hacer la capacitación, o por lo general en los mismos locales. Entonces, pero en su día libre, ¿qué les tocaba? Aparte, tiempo, pasajes, cosas así. Entonces, en cambio aquí se podían conectar inclusive a horas que podían, recibían el taller, y después hacían la evaluación, entonces, y todo desde su casa, entonces era mucho más sencillo. Entonces, claro. eso también era uno de los factores porque empezamos a tener, o sea, se tenía rotación, porque a la gente no le gustaba, los chicos a veces su día libre quieren pasar en su casa, o sea, viendo la tele por último, pero no tener que, y algunos tenían que, por ejemplo, para trasladarse a su lugar de trabajo, donde se hacía la capacitación, tenían que trasladar un viaje de 1 hora, hora y media. Entonces, ida y vuelta son 3 horas, más la hora de capacitación, eran 4 horas perdidas. En cambio, esto les ayudó bastante. Y eso sí nos fue una parte importante también para bajar el tema de rotación. Qué interesante, sí, la verdad es que tomar en cuenta el día de descanso, si es que uno, aunque no vayas a trabajar, pero si te vas al mismo ambiente físico de tu trabajo, no se siente como día de descanso. Y sí es verdad, hay muchas estadísticas que muestran que el tema de no tener horarios claros de descanso y cuando se trata de capacitaciones, uno no puede, digamos, como que siempre tener el control de tenerlos a todos en un mismo lugar. Entonces hay que buscar ciertos días específicos y de verdad que el hacerlo en horarios de vacaciones de las personas es bastante complicado. Es una de las razones principales por las que muchos tomarían esa decisión. Hablando Así es. sobre el tema de las tú nos contaste que habías desarrollado como el tema de las plataformas, ¿no? Con tus ideas. Me parece chévere que tú también hayas tenido esa iniciativa de poder hacerla tú mismo desde el principio. Y teniendo esta experiencia de tú poder crear tu plataforma e-learning, ¿cuáles consideras que son las características esenciales que debía tener? De pronto al principio tú pensabas una y después ya con la experiencia te diste cuenta de que habían otras características más, ¿no? O sea, pienso que lo principal es que tiene que haber una facilidad en el acceso. Esa es la principal característica. Comento eso justamente porque, bueno, el que desarrolló la plataforma en ese momento era el departamento de sistemas. Obviamente yo no conozco Sí. esa parte técnica, pero sí, bueno, yo le decía, quiero que transmitamos esto, hagamos esto, otro, que la evaluación sea de esta manera. Entonces, era un trabajo de la mano, pero obviamente se podría decir que el 90% del desarrollo o un 95% del desarrollo fue de parte del departamento de sistemas. Pero sí tuvimos ahí un primer error que era el ingreso era un poquito complicado, había que llenar unas cosas, entonces se demoraba bastante en cargarse, cosas así. Eso sí fue nuestro primer error. Y de hecho yo justamente ahora también he trabajado con plataformas que hemos contratado y a veces eso es lo malo, que a veces se me quejan el personal, entonces me dicen, no, es que me tocaba llenar un montón de información que es irrelevante y que por último eso ya la tiene recursos humanos. Claro, cuando son plataformas externas, ellos también tratan de tener una base de datos para luego generar el tema de promociones y cosas así con los Sí. estudiantes que se conectaron. Entonces, es entendible. Pero eso les molesta. Entonces, yo pienso, y hay plataformas que son súper sencillas. Agarra, te ingresas con un clave o con tu número de cédula, dependiendo, y ya entras de una. Pero hay otras que no, que tienen que llenar un montón como por poco cuestionarios, que te sientes por poco que te están, ¿cómo se llama?, revisando de cosas. Entonces, eso a veces no les gusta. Entonces, pienso que tiene que ser una facilidad de acceso rápida, que puedas ingresar de una manera rápida, que sea amigable, obviamente, el sistema como tal, y eso, que sea Sí. sumamente lo más entendible posible. Eso yo creo que son las principales características para que el usuario o el colaborador se sienta cómodo, entonces se sienta como una plataforma amigable. Sí. Y en este aspecto, tú nos habías mencionado justo del tema de la brecha de las edades. Eh, si bien de pronto las personas que están del frente de las corporaciones
son personas a veces mayores y se puede lidiar con eso, pero a veces también pasa que hay diferencias generacionales dentro de las personas que tienen que capacitar. Sí, ¿Cómo, sí, cómo abordas ese tema? justamente eso fue otro problema bueno, más que problema como reto, fue el tema de que en otra empresa que estuve, que me cambié, ahí era una empresa súper antigua, tenía más de 45 años en el mercado, entonces sus principales jefes de área eran personas ya qué sé yo, de 55 para arriba, con más de 30 años trabajando en la empresa. Entonces ya tenían su idea de capacidades igual súper clásicas, súper vieja escuela, y decirles hay que hacer eso, conectarse a eso, no les gustaba mucho, no les gustaba mucho y me ponían bastante pero. Entonces, si los propios jefes de las áreas me ponían peros, era difícil que el personal que está en su departamento, que está en su departamento, que están dirigidos por ellos, o sea, accedan. Entonces, estaba se podría decir, complicado en ese aspecto. Igual me tocó trabajar de la misma manera, o sea, indicarles, bueno, ahí el departamento de sistemas no tenía el tiempo en realidad porque estaba con otras cosas para acceder a hacer o ponerse a desarrollar una plataforma. Pero lo empezamos a hacer con plataformas que encontrábamos en Internet, se encontró bastante como justo en la época después, posterior a la pandemia, entonces empezó a salir un montón de plataformas. eh, Empezaron a mejorar bastante. Sí, empezaron a mejorar bastante, obviamente. Se empezó a promocionar más. O sea, vos, no sé, casi desde el 2002, 2005 empezó este tema ya del e-learning. Empezaron a ver ya, pues esto nace Sí, inclusive desde los libros digitales. O sea, ya que hay un libro digital, eso ya es un e-learning. Entonces, empezó un claro. poquito, pero no había tanta aceptación o se puede decir, tanta Sí, publicidad, tanto marketing de este tema. Entonces, mucha gente desconocía. Y también estábamos acostumbrados, o sea, por ejemplo, muchas personas preferían leer el comercio así, sentarse el domingo en su sillón a leer el comercio. Y poco a poco tú has visto que ahora claro. inclusive ahora ya desapareció porque todo está digital. Sí, Entonces sí, ya no hay. el comercio no se adaptó. Entonces si tú no te adaptas a las nuevas tendencias, tiendes a desaparecer como profesional y Claro. como empresa. Entonces es lo que yo decía, o sea, si es que tú ahora no sabes algo, es porque no quieres, porque ahora hay todo puedes. Con tantas plataformas de inteligencia artificial, inclusive, ahora Sí, ya no es necesario poco tener mucho conocimiento ni de Illustrator ni de Photoshop, porque hay plataformas que tranquilamente tú te hacen un montón de cosas, te hacen los logos, te hacen los diseños, te sí. hacen el eslogan, o sea, entonces ahora ya solo tienes que saber utilizarlas. Y son también, inclusive muchas plataformas son súper amigables. Entonces, ese tipo me tocó igual con los compañeros jefes de área, mostrarles todas las bondades, las facilidades, la optimización de tiempo, más que nada. La optimización de tiempo y de recurso económico, porque sí es mucho más económico pues si yo contratar una plataforma de e-learning o tú mismo como empresa desarrollarla con tu departamento de sistemas, en caso lo tienen, Claro. eh, contratar y dar una capacitación a 100 personas, que contratar un capacitador, un espacio físico, todo lo que la logística que esto conlleva sale mucho más caro, del 50-70% mucho más caro en una plataforma. Y algo Entonces, importante de lo que tú acabas de mencionar es el tema de la capacitación que tú tuviste que hacer, ¿no? O sea, creo que, bueno, esto es un poquito parte si es que adquiero la plataforma, de pronto una plataforma de código abierto, no, o sea, solo te viene la plataforma, pero explicársela a la gente, ese es otro proceso. ese es otro proceso exactamente. Entonces, cómo funciona todo ese tipo de cosas. Fue complicado al inicio, en realidad, más por este tema de la brecha generacional. Después les encantaba. O sea, después de empezaron a decir, ¿por qué no haces una capacitación rápido? Sí, ahorita tú solo tienes que meterte a la plataforma y ya, meter la capacitación y ya. Entonces empezaron ya como que, en cambio, como que se viró totalmente la situación. Era como que empezaron a exigir, oye, ya hay que seguir la capacitación, hay que ver esto, hay que ver cómo era una empresa de tecnología justamente. Entonces empezaron, ya tenemos que empezar a ver esto, que dice qué, y ya. Entonces, y los propios jefes se ponían a buscar en internet, que a veces habían estos webinars también que se pusieron muy de moda. Sí, Posterior a la pandemia, los primeros meses, se puede decir, al menos el webinar era full, como eran gratuitos, entonces, y te daban un extracto de lo que podía haber en un curso posterior digital, entonces la gente se quedaba con ganas de más, entonces ahí sí, ahí venía la parte del negocio, ¿no? Entonces, que, claro, que ya se contraten y paguen la sí. capacitación, los talleres.
y los módulos Como, necesarios. como tu abuelita Pero cuando aprendió a utilizar WhatsApp, ya nadie la saca de ahí. ya nadie la saca, ya sabe, ya es más rápido que uno. Entonces, les gustó bastante ese tema, entonces empezamos a ver tema y era ya constante, era semanal, ya, o sea, ahí se fue que busque webinars, que no sé qué, entonces todos se conectaban al webinar, como eran gratis, entonces veían, y si es que les interesaba ya como decir el tema ya y ahondar a profundidad, entonces ya veíamos el tema de presupuesto para ver si ya se les pagaba para que se conecten posteriormente ya a los módulos que ya tienen un costo. Ay, interesante. Y hablando ya ahorita específicamente, bueno, ya hablamos del tema de cómo llegan las personas, el proceso para tener la plataforma. Ahora me quiero enfocar en el tema de los contenidos, porque ese es otro tema bastante fundamental. Eh, ¿cómo, ¿Qué estrategias tú utilizas para mantener, digamos, el contenido relevante, atractivo, actualizado dentro de las plataformas? Bueno, bueno, te hablo netamente de la parte laboral, ¿no? De la empresa. Entonces, más que nada, uno tiene que tener claro qué es la necesidad. Entonces, tú Mm, naces desde la necesidad del departamento. Entonces, vas de la macro a lo micro. Entonces, ¿cuál es la necesidad del departamento? Entonces, el departamento como tal, su objetivo principal es este. Entonces, ¿está alcanzando el objetivo? No, no lo está alcanzando. Sí lo está alcanzando, o en parte. Entonces, ¿qué está pasando? Falta de conocimiento. Entonces, vemos qué es lo que necesitan de manera grupal como departamento y luego vamos a lo micro. Tal vez como personas, qué es lo que les está haciendo falta. Tal vez a alguna persona le hace falta un tema de invento de Excel de tablas dinámicas, entonces ahí hay como decir, un eslabón dentro de toda la cadena del departamento, o a nivel de todo el departamento le hace falta un conocimiento, yo que sé, me invento ahorita hablando de temas sí. de un departamento contable de tributación fiscal, entonces todo el departamento necesita eso, entonces en base a eso se hace. Yo pienso que la mejor estrategia es el microaprendizaje. No sé si tal vez has escuchado esta terminología, Sí, sí, el el microaprendizaje. microlearning. Ajá, Sí, hemos entonces hecho algunos posts con información al respecto. Por si alguien está viendo aquí, pueden ir a nuestro perfil, en nuestra página de Facebook. Tenemos algunos posts respecto al microlearning, que de hecho es una de las tendencias tecnológicas en educación en este año. sí, entonces justamente para mí me parece súper importante porque te enfocas, o sea, justamente a lo específico. Entonces, en el caso del microaprendizaje, es una forma efectiva de creación de un contenido súper puntual, súper puntual, que tú puedes ver las necesidades específicas de lo que estás necesitando en ese momento. Entonces, se convierte en una Bien, forma de y experiencia de impartir. aprendizaje súper personalizada, exactamente. Súper personalizada y puedes llegar a tu nicho en la empresa, con las necesidades muy particulares. Entonces, tienen que ser breves y simples. Una tarea es de un microcurso que es brindar a los estudiantes el contenido breve, que sea rápido y fácil de entender y que sustente o solvente la necesidad inmediata. Entonces, yo necesitaba saber algo específico para aprender algo que necesitaba para conseguir mi objetivo. Entonces yo en base a eso yo tomé Ay, el curso o el taller y ya lo aprendí y ya lo puedo resolver de manera inmediata. genial. Ahorita hablaste de un tema bastante actual, que es la personalización. Ahorita con la inteligencia artificial, nosotros hemos estado abordando bastante dentro de Trascendite el tema de la personalización del aprendizaje, gracias a que la inteligencia artificial puede generar este tipo de contenidos con un prompt efectivo, pueden generar contenidos específicos según las necesidades de cada por ejemplo, en las instituciones educativas de cada estudiante. Sabemos que no todas las personas aprendemos de la misma manera. Algunos son más visuales, otros más auditivos, pero nunca habíamos contado con una tecnología tan inmediata, tan avanzada como la inteligencia artificial, que nos permite tener más acceso inmediato al tema de la personalización. Eso en cuanto al tema, digamos, educativo. Pero hablando contigo en el tema corporativo, ¿tú cuál piensas que es el impacto que puede tener la personalización del aprendizaje dentro de una empresa con colaboradores? O sea, definitivamente es la obtención más pronta de los resultados, de los objetivos. Porque como te había mencionado, o sea, que tú puedas personalizar, en este caso, la necesidad de un colaborador o de un departamento,
te sirve muchísimo más para que este departamento salga adelante en un menor tiempo para la obtención de un determinado objetivo. Porque si lo hacemos de la manera, o sea, como que, bueno, yo les voy a dar el departamento me invento, de contabilidad, les voy a dar un curso de tributación fiscal y capaz que todos saben, entonces no estás personalizando, no estás viviendo la necesidad real. Tú a veces es un error que muchas veces se comete en la parte administrativa o gerencial o recursos humanos, que dice, bueno, hoy voy a hacer un plan de capacitación, entonces yo voy a hacer mi plan de capacitación, entonces el departamento de contabilidad le voy a dar Excel medio, un mes, al siguiente mes le voy a dar tributación, al siguiente mes le voy a dar, qué sé yo, costos, y tal vez esa no sea la necesidad. Entonces, tal vez no sea la necesidad. Tal vez la parte de conocimiento como tal la tengan súper clara y tal vez lo que está faltando ahí es un tema más bien de trabajo en equipo, un invento. Entonces, hay talleres, hay learning justamente de ese tema de equipo. Entonces, tal vez el problema del departamento no sea un tema de conocimiento técnico, sino el tema de, de, de algo como un tema de trabajo en equipo, el manejo de conflictos, y tal vez ya manejándolo de esa manera se puede obtener mejores resultados. Claro, bastante interesante en realidad el punto que nos acabas de comentar. En cuanto al último punto, digo yo, no hemos ido por la parte de los usuarios, del contenido, ahora vamos al producto final, al tema de los datos y la analítica. Me gustaría que nos cuentes el papel que juegan los datos y la analítica avanzada en la mejora continua de un proceso de capacitación corporativa. Bueno, o sea, al aprovechar los datos de interacción, los desarrollos del curso, se pueden identificar diferentes tendencias, súper importante esto, tendencias de aprendizaje. Entonces, eso nos sirve para entender el comportamiento del usuario, independientemente que sea de la empresa o, en este caso, académicos, nos sirve para entender el comportamiento del usuario, identificar las oportunidades de mejora, aprender a tomar decisiones informadas sobre el contenido y la estructura de un curso determinado. Entonces, el resultado de esta captación de datos aporta sobre los estudiantes, en este caso, o el usuario, el colaborador, para que pueda contribuir a descubrir nuevos conocimientos, nuevas tendencias o nuevos nichos, como lo mencioné hace un momento. Entonces, esto ayuda bastante a mejorar el funcionamiento de la plataforma como tal o del departamento, que en este caso está generando la necesidad de la obtención de algún conocimiento o alguna habilidad específica. Entonces, es súper importante esto. Claro. Bueno, ya hablamos digamos, abordamos todo el tema de las plataformas en su conjunto desde el inicio, desde adquirir la plataforma, los usuarios, el contenido, las analíticas. Ahora me gustaría preguntarte, hablar y debatir alrededor de algunos de las creencias que tiene la gente a veces o las empresas dentro de los procesos de capacitaciones. Aquí tengo un escenario, ¿no? Hay algunas personas que creen que las plataformas e-learning o la capacitación e-learning va a reemplazar completamente a los capacitadores humanos. No, esto es un poco apocalíptico y sé que estos temas son bastante de debate, pero me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. ¿Crees que la educación virtual va a reemplazar completamente a los humanos en un futuro? No lo creería, o sea, verás, podría ser en cierta parte de... ¿Por qué? ¿A qué me refiero a esto? Es verdad que ahora con la inteligencia artificial hay muchas cosas que, por ejemplo, uno ya, por poco ya no tiene necesidad de salir en pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, digamos, en este momento yo fuese una entidad virtual, entonces que me escriben por la plataforma, entonces me hacen la pregunta y yo como entidad virtual la contesto. De cierto modo, sí, en esa parte sí, como imagen posiblemente sí ya no sea necesario el tema de una persona como tal o un capacitador, pero siempre va a haber la necesidad de que alguien prepare la información como tal, entonces va a haber la interacción, entonces en ese aspecto. Yo no creería que lo va a reemplazar al 100%. Pienso que muchas veces, inclusive estas cosas de lo que es de la inteligencia artificial, que te pone una imagen de tu persona, pero tú no estás ahí. Tú hasta ahora, igual que tú, llenas la información, tienes que tú igual presentarte, o sea, pones tu fotografía y ya la inteligencia artificial te hace que luego el video ya se mueva y todo por el estilo. Entonces,
Yo pienso que sí va a haber siempre el tema de la parte humana, que es muy necesaria en una capacitación para que inclusive haya el tema del feedback. Entonces, en el feedback, ahí es cuando tú ya te individualizas a la persona y tú ya vas yendo por las necesidades de conocimiento específicas de cada uno, como profesor, o sea, como en la educación tradicional. Entonces, tú das la clase y todos la reciben, pero cada persona entiende diferente, cada persona tiene una duda diferente. Entonces, y cada persona tiene que acercarse al profesor a decirle cómo es esto, explíqueme. Entonces, sí pienso que es necesario el tema de la parte humana, que no creo que sea reemplazada al 100%, al menos no en un mediano plazo o corto plazo. Tal vez en un futuro muy largo, tal vez sí ya se elimine totalmente, pero le veo la verdad muy difícil. Yo no creería que sería a corto plazo ya o mediano plazo que pase esto. Sí, lo que tú nos acabas de mencionar sobre la personalización, sería más o menos tu visión, algo así como que de pronto antes era un capacitador y 50 personas, 50 usuarios, 50 alumnos, y actualmente más bien el cambio debería ser como que un tutor para cada uno de ellos. O sea, de un tutor para cada uno de ellos se puede dar, sí, obviamente con ayuda de las plataformas. Ahí se meten las dudas, la plataforma puede ya generar las respuestas como tal. Conforme ya la personalización, algo específico, sí, debería haber como una especie de tutor, que es lo que se hace también en las plataformas, ya posterior a la clase grupal o a la charla o al taller que se lo puede hacer de A3 hasta 1000 usuarios que están en ese momento conectados. Entonces, o diferidos, que hay el tema de que ahora que tú puedes entrar y puedes ver un taller, un curso que fue ya dictado hace 3 semanas. Entonces, igual tú en ese momento no puedes interactuar, pero ya adquieres los conocimientos y posterior a eso sí puedes tal vez comunicarte con la plataforma y decir, ¿sabe qué? Tengo esta duda de esto, entonces la plataforma te contesta y te dice, o te saca automáticamente una cita con un capacitador presencial y ya te explica directamente, un poco más personalizada en este caso. Claro, qué interesante. Tengo otra pregunta igual así un poco debatible, ¿ya? Dice, algunas personas argumentan que el e-learning puede como despersonalizar la capacitación, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre este punto de vista, o sea, lo presencial versus lo online, ¿no? Que desvirtualice que despersonalice, ¿no? La capacitación. Que despersonalice. O sea, eso yo pienso que depende mucho de la metodología. O sea, justamente lo que te dije hace un momento, si es virtual diferida o virtual directa. En el momento que son virtual directa, o sea, ahí sí hay la interacción con el capacitador o la persona que está dirigiendo la charla o el seminario. Entonces, sí hay esa interacción en ese momento. Entonces, no siento mucho que se le despersonalice. De hecho, creo que es inclusive mucho más fácil y más ordenado que tal vez a veces presencial, ¿no? Entonces, creo que no se la despersonaliza si es virtual directa. Pero si es virtual diferida, obviamente ahí sí, no es lo mismo, porque no hay una interacción, no puedes tal vez preguntar algo vía mensaje o persona o mediante la voz y oiga, ¿cómo se hizo esto? ¿Cómo debe ser eso? ¿Cómo hay que proceder ante tal situación? Entonces no lo puedes hacer, tienes que tú ver la charla o la capacitación diferida y obviamente posterior a eso tal vez alguna duda que salga ya tratarla directamente con la plataforma y posteriormente se contactarán contigo, pero tal vez hay un poco en parte, entonces no creería que, o sea, si tú me preguntas si creo que definitivamente se despersonaliza, yo creería que no. Claro. Es mi punto de vista, ¿no? Sí, claro, estas preguntas son completamente tu punto de vista para saber tu opinión según tu experiencia, ¿no? Y debatir un poco alrededor del tema más que nada más preguntarte sobre cosas más técnicas. Finalmente, me gustaría que nos ayudes con recomendaciones que tú tengas para las empresas que están considerando implementar una plataforma e-learning por primera vez. Bueno, tener claro, es súper importante tener claro cuál es la necesidad, cuál es su nicho. ¿Ya? Entonces, como le había dicho hace un momento, cuál es la necesidad del aprendizaje departamental, entonces de la empresa, ¿no? Primero definir y de lo macro qué es lo que necesita el departamento como tal y tal vez después de ir viendo las falencias personales. Yo lo he hecho de esa manera y me ha funcionado súper bien. Entonces, es súper importante eso. No podemos nosotros lanzar una plataforma por último. Yo veo, me metí aquí y veo que está generando
temas de atención al cliente. Entonces, démosles a todito la empresa como, me invento, me cuesta $1,000, ya sea que le dé a 5 o le dé a 100. Entonces, mandemos a las 100 personas de una vez y que se capaciten en atención al cliente. Porque ahí no estás justamente este tema como que enfocándote al departamento, a la obtención de cada departamento tiene una meta diferente, objetivos diferentes. Entonces, en base a los objetivos de tu departamento, tú tienes que ver la capacitación que les sirva y que les ayude a obtener estos objetivos. Por si es un error muy grande que a veces pasa que digo, bueno, yo voy a lanzar una capacitación de manejo de conflictos, de atención al cliente, a toda la empresa, cuando tengo tal vez una persona que trabaja en archivo y no necesita un tema de manejo de conflictos, que trabaja totalmente sola y solamente está en una oficina chiquita y está archivando toda la información. Entonces, nunca va a tener un tema de conflicto con clientes. Entonces, no digo que no se importa, no digo que no lo pueda tomar, o sea, sí lo puede tomar, le sirve para sí mismo, inclusive, ¿ya? Pero, ajá, claro, lo puede tomar. Todos podemos tomar cualquier tipo de curso, pero si queremos enfocarnos a una obtención de resultados, tenemos que ver las necesidades de cada uno. Entonces, no podemos lanzar un curso, porque con estas plataformas, o sea, tú puedes lanzar un curso y puedes darle a 1,000 personas a la vez, pero no se trata de eso. O sea, tú tienes que ver qué les sirve en realidad. Porque si tú le lanzas a una persona, obviamente, si tú te fijas, tomando el ejemplo de una persona que trabaja en un archivo solo, pues porque tú le contrataste y esa persona tiene un perfil que le gusta trabajar solo. Entonces, porque si tú eres una persona súper sociable, que le gusta mucho interactuar, que le gusta mucho, entonces, si te ponen en un puesto así, que vas a estar totalmente solo, aislado, solamente va a estar tú, el archivador y el papeles, y eres una persona súper extrovertida, súper sociable, te vas a aburrir y te vas a ir del trabajo. Entonces, obviamente, también ahí vamos a la otra parte de talento humano, que tienes que ver un perfil adecuado para cada puesto. Entonces es igual, las capacitaciones son iguales, capacitaciones adecuadas de acuerdo al perfil de cada departamento. Entonces Ya, yo pienso que es lo que no lo principal. tomen como una especie de cierta forma, por decirlo de alguna manera, que no lo desperdicien, ¿no? Como que, vamos a sacar una capacitación, porque incluso hasta tal vez se podrían agotar los colaboradores, me imagino. Exactamente, pasa lo que yo te mencionaba de la rotación del personal cuando era presencial en la empresa que estaba, que la gente en verdad esa era cuando hacíamos las entrevistas de salida, que es algo que se implementó, porque ya tanta rotación, tiene una rotación de más del 33% mensual, que es altísimo. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? Entonces empezamos a hacer las entrevistas de salida y muchas de las quejas eran esa. Me están dando una capacitación que yo no me interesa, me cuesta tiempo, me cuesta pasajes. Esa era la principal queja. Entonces, obviamente yo pienso que antes de lanzar capacitaciones, sean de la metodología que sea, es súper importante también informar por qué se va a hacer, vender la idea al personal. Porque si yo solamente les impongo, oye, tienes que capacitarte en este punto, la gente, ya de por sí el ser humano es un poco como que tiene esa forma de ponerse un poco a la defensiva cuando te quieren imponer algo así. Entonces, Claro. siempre es bueno también informar, vender la idea. Te vamos a dar esta capacitación porque con esto vas a crecer profesionalmente, vas a tener más oportunidades de obtener los resultados de aquí en la empresa, te sirve es parte del plan de desarrollo, que es súper importante. Entonces, porque tú en el plan de desarrollo para crecer en una empresa debes cumplir ciertos parámetros. Entonces, tal vez dentro de esos parámetros son las capacitaciones internas, que pueden ser justamente utilizando las plataformas de learning, pero entonces si tú no cumples estos parámetros, tampoco en un momento determinado me digas, oye, yo quiero ascender, porque no has cumplido los parámetros del plan de desarrollo que puso el Departamento de Talento Humano. Entonces, esa parte también, obviamente hay que saber vender la idea. Sí, yo pienso que todos debemos vender una idea para que no se sienta como una imposición. Entonces, igual el tema de las evaluaciones de desempeño, que ahora se hacen igual mediante plataformas. Entonces, hay que vender la idea, o sea, que estamos viendo esas evaluaciones de desempeño para ver qué opciones tienes tú de mejora. Entonces, Claro. de ahí también sale, justamente de ahí también sale, en base a esto, también sale el tema de las necesidades de conocimiento que pueda tener una persona. Todo está entrelazado, al final todo se junta, ¿no? Todo Todo está, lo que estamos todo, conversando durante toda la sí, entrevista. todo está Ahora, entrelazado.
Ahora, Mauricio, para conocerte un poco en un aspecto un poco más ligero y personal, ya para que nos relajemos, digamos, de esta entrevista, me gustaría hacerte una pregunta un poco divertida, ¿no? Si pudieras aprender cualquier habilidad nueva a través de un curso e-learning en este momento, ¿cuál elegirías y por qué? O sea, si quisiera aprender ¿qué plataforma de e-learning quisiera? ¿O ¿Qué qué? habilidad elegirías si pudieras aprender ahorita mismo una habilidad nueva en una plataforma e-learning? O sea, una habilidad real. No, una Una habilidad, habilidad la no que puede cualquiera. ser. Sí, cualquiera. Bueno, te voy a hacer, y yo soy muy fanático del anime. Soy fanático del anime, Ay, soy fanático de Dragon Ball, entonces ponte algo que siempre me llama la atención. Obviamente es algo, ¿cómo se llama? Muy de ficción, pero es el tema de entiendo. la teletransportación. Me parece una habilidad súper básica que te puede servir para estar de un momento a otro en varios lugares. Y no tienes que estar, en cierto modo, con el transporte que te toma una hora para alejarte de un punto A a un punto B. Claro, Si hubiera que la claro. posibilidad de aprender eso, yo, ¿dónde pago y Creo. cuánto? Enséñenme. Sí, bueno, aquí los fanáticos de Dragon Ball, por favor, levanten la mano, déjennos su like, déjenos su comentario, levanten las manos, mándenos energía. Qué buenazo, sí. Bueno, esta pregunta era precisamente para esto, ¿no? Para despedirnos un poco más ligeros, más tranquilos y conocer un poco más a las personas que traemos, que a veces yo sé que son expertos, pero justamente tienen este otro lado, ¿no? Como más relajado, personal. Eso sería toda nuestra entrevista, mi querido Mauricio, mi estimado Mauricio, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer tenerte con nosotros, escuchar tus valiosas experiencias, tus consejos. Antes de despedirnos, ¿podrías compartir con nuestra audiencia dónde pueden encontrarte para seguir tu trabajo? Puede ser tus redes sociales o cualquier otra forma de contacto. Claro, bueno, yo la red social que utilizo bastante es LinkedIn por temas justamente de trabajo. Me contactan ahí bastante por el tema de capacitaciones, también de capacitaciones, charlas, consultorías y entonces es una plataforma que me parece súper buena para el tema laboral, de negocios, el networking súper importante. Entonces ahí me pueden encontrar como Mauricio Javier Vega Marín. Me pueden escribir y cualquier cosa, cualquier requerimiento o alguna consulta, yo siempre estoy a las órdenes y les contesto, si tal vez me mandan un mensaje y no me contesto inmediatamente por esa plataforma, pero máximo en 48 horas ya les estoy contestando. Entonces yo siempre estoy a las órdenes para cualquier consulta, comentario o consultoría. Muchísimas gracias, Mauricio. A nuestros oyentes, igual tu perfil de LinkedIn, entonces lo colocaremos en el enlace en nuestro video de YouTube, ya una vez que subamos esta entrevista la próxima semana a nuestro canal. Y también lo colocaremos en la publicación justamente de esta entrevista en LinkedIn. Así que muchísimas Muchísimas gracias, gracias. Mauricio. A todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que lo hayan podido disfrutar también. Bienvenida a nuestros oyentes de Facebook, que es la primera vez que estamos transmitiendo por Facebook en vivo. Espero que hayan encontrado esta conversación tan inspiradora y útil como nosotros. Y no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades y de nuestros próximos temas y próximos episodios. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias a todos. Nos vemos en Muchísimas un gracias próximo también. episodio de Trascend TV. Chao, hasta luego. Muchísimas gracias. Un gusto. Muy amables. Hasta luego a todos.